Foro de Diálogos hacia el 2024, Construyendo el futuro de México. Conversaciones con figuras destacadas de la política mexicana. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta primera sesión que tenemos aquí en CESUN Universidad de los foros de diálogo hacia el 2024, construyendo el futuro de México. Este día nos acompaña la Margarita Martínez Fischer, así como la directora de Agrupación Trejo, Romina Rodríguez Torres. Me voy a permitir hablar un poco sobre nuestra invitada. Margarita Martínez Fischer es politóloga, maestra en planeación y políticas metropolitanas y doctorada en sociología urbana. Ha recorrido en México capacitando, formando y motivando a líderes desde hace más de 23 años. Es docente de liderazgo, mercadotecnia política, oratoria y debate. Ha sido diputada local en 2 ocasiones en la Ciudad de México, dirigiendo áreas de atención ciudadana y desarrollo social en gobiernos locales de la ciudad. Es un gusto para nosotros contar con su participación este día. Muchas gracias y le dejamos el micrófono. Muchas gracias a CESUN por esta invitación. Me siento muy honrada, me siento muy contenta por estar aquí para hablar de una problemática que a mí me apasiona, que es la educación en México. Por supuesto me voy a enfocar en nuestro contexto nacional, pero qué interesante también saber que nos escuchamos con colegas de Argentina y que lo hacemos en esta dimensión de pensar juntos cómo podemos mejorar a nuestras sociedades y que este diálogo pueda ser enriquecedor. Entonces, bueno, el día de hoy quiero platicarles este tema. Para mí es apasionante. A mí me apasiona el tema de la educación, lo vivo porque, bueno, he estudiado desde... me mantuve estudiando pues después de la carrera hasta los posgrados y soy mamá de niños que estudian, un adolescente y un niño que estudia, pero además soy profesora, soy docente. Entonces, para mí el tema educativo es apasionante. Además, soy quien forma y quien tiene pues, la función educativa en el PAN, en el Partido de Acción Nacional, y es importante decirlo, pues somos quienes hemos propuesto importantes reformas educativas y las hemos llevado a cabo. Y en el partido, mi área es importante porque para ser militante del partido, pues debe haber un curso y capacitamos a nuestros gobernantes y a nuestros diputados. Y bueno, es un área muy importante. Para mí es muy importante la capacitación, la educación en todos los aspectos. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, a ver, ¿por qué es y por qué sigue siendo tan relevante hablar de las políticas educativas? Claro que las políticas públicas en lo general de salud, de seguridad, las políticas sociales en general, todas son muy importantes, pero siempre cuando hablamos de la política educativa, debemos de pensarla desde un punto de vista como lo más importante, como lo prioritario. Casi siempre yo les pido, en especial a quienes son, pues, al público a quien me estoy dirigiendo el día de hoy, cuando nos ponemos a discutir sobre alguna problemática específica, a mí me pasa mucho con mis alumnos que de repente hablamos de la problemática de las adicciones, o hablamos de la problemática de la violencia, o hablamos de la problemática de las violaciones a los derechos humanos, o de la discriminación. Y decimos, es que esto es injusto, esto no debe ser, esto no puede pasar. Y empezamos a decir, ¿cuáles son las causas de esto? Pues que no se aplica la ley, que no tenemos una cultura cívica, y decimos, es que esto tiene que ver con nuestra cultura. Es que en el fondo, o sea, la raíz de la mayoría, si no es de todos los problemas que tenemos en una sociedad o que sufrimos en una sociedad, tienen que ver con los aspectos educativos. Cuando hablamos de la pobreza, por ejemplo, decimos es que el hecho de no poder acceder a una buena educación es una causa de la pobreza. El no poder tener un buen trabajo que genere ingresos productivos es y tiene que ver con la pobreza, con una falta de buena educación. Por supuesto, también el tema de la violencia, que es un tema que hoy en México, por ejemplo, nos tiene tan preocupados. Es un tema que nos ha lacerado como sociedad y decimos,
cuál es el problema con la seguridad, que las policías no funcionan, que las cárceles y los centros de readaptación social no sirven, que no hay mano dura, que no hay suficiente prevención. Al final, siempre decimos las causas profundas. Hay que ir a las causas profundas. Y una de las causas profundas tiene que ver y es el acceso a una verdadera política educativa, una educación de calidad. Entonces, esa es sin duda la reflexión sobre la educación. A mí me gusta mucho recordar siempre a Nelson Mandela, este gran líder sudafricano, inspirador, que realmente no solo cambió su país, sino que ha cambiado al mundo, cambió la política y cambió el liderazgo en el mundo con su testimonio y sus valores. Y algo que dice y que dijo, que nos dejó Nelson Mandela, es esta idea de que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Si algo puede cambiar el mundo, en este mundo en el que casi ya no creemos en nada, no, es que no se va a poder. Esta inseguridad que vivimos, esta situación que vivimos, las guerras, ¿no? El narcotráfico, la trata de personas, todo lo que estamos viviendo, que a veces sentimos que no hay salida. Bueno, si hay una salida, es la educación, la apuesta por la educación. Y entonces la educación, sin duda, es el arma más poderosa para cambiar el mundo y, por supuesto, para cambiar a nuestro México. Entonces, partiendo de ahí, yo quiero compartirles 3 temas. Me voy a enfocar mucho en el primero, que en el segundo, para que analicemos la política educativa. Es un tema muy extenso, es un tema muy complejo. De ninguna manera, pues en los 45 minutos, 1 hora que tengo previsto, vamos a poder entrar a fondo, pero sí me interesa mucho que hagamos un análisis de cuál es la política educativa. A ver, ¿cuál es la política educativa de este gobierno? De este gobierno que hoy está, pues que hoy finalmente está vigente. ¿Y cómo ha evolucionado? ¿Y cuáles han sido resultados? Pero con datos, con objetividad. ¿Qué nos pasa a veces? ¿Qué nos pasa a veces cuando nos metemos en una discusión acalorada con la familia? A veces los domingos que nos juntamos con nuestra familia, pues nos entra el apasionamiento y decimos yo creo, yo siento, yo pienso esto y escucho lo que dice la tele y veo mis redes y a veces no entramos a profundidad para realmente poder afirmar lo que estamos diciendo. Y hoy lo que les pido, a lo mejor sí voy a hablar de algunos datos, voy a presentar algunas gráficas, pero se trata de que como universitarios realmente tengamos elementos para tomar una posición. De eso se trata. Yo les voy a hablar, por supuesto, desde la posición que yo tengo, desde la posición del PAN. Esto no quiere decir que no haya otras posiciones, pero en esta sociedad que somos, que es una sociedad plural, donde lo más importante es que tenemos opciones, que ustedes puedan elegir opciones, pero que ustedes sepan qué es lo que nosotros estamos viendo y también qué es lo que nosotros también estamos proponiendo. A lo mejor ustedes dicen, yo veo otras cosas, yo pienso otras cosas, pero aquí lo que yo quiero es que podamos analizar desde resultados, pero con mucha objetividad, fundándonos en datos, argumentando. Y también decir, bueno, y frente a esto que estamos viendo, ¿cuál es la solución? Porque también necesitamos alternativas. No te puedes hacer criticar. No te puedes hacer criticar, decir, esto está mal, hay que cambiar, sí. Pero si queremos cambiar al mundo, si queremos realmente cambiar a México, tiene que cambiarse el modelo. Tiene que haber propuestas concretas de política pública, programas concretos para mejorar la calidad educativa. Y otro de los temas que quiero abordar aquí es el tema del impacto de la inteligencia artificial. Es un tema muy nuevo, es un tema con el que estamos lidiando. Los profesores, los alumnos, el mundo empresarial, las organizaciones, la política, todos estamos, pues justo como, yo digo a veces, impactados, inmovilizados, como que hubo un auge, un shock, y luego como que ya no le hicimos mucho caso, pero a ver, ahí está. Y de veras que viendo desde el punto de vista como reto, pero también como una gran oportunidad. ¿Cuáles son estas reflexiones que podemos hablar en ese sentido? Entonces, hablemos primero de la política educativa en México. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la política educativa en este país? Es un tema
profundo, amplio y complejo, pero ¿qué es lo que quiero? Que ustedes tengan elementos. A ver, tú estudiante universitario, tú joven, o sea, que tú cuando se habla de la política, ¿qué pasa con la educación en México? Que tú tengas elementos para poder decir, yo estoy de acuerdo con esto, yo no, pero con datos. O sea, fundándonos realmente en datos. Voy a hablarles del modelo educativo. O sea, ¿qué es el modelo educativo? Pues es esta gran visión que se tiene en el país, es una política del Estado mexicano. El Estado mexicano define en su constitución, en las leyes, en los programas, con un presupuesto, y lo ejerce a través de su gobierno, un modelo, una visión para ejercer esta política educativa. Me estoy basando en un instituto de investigación independiente, no es el PAN, no es de ningún partido, no es del gobierno, sino que es un instituto independiente, es el Instituto Mexicano para la Competitividad, que se dedica a hacer análisis y se dedica a generar investigaciones independientes. Me estoy basando en ellos para hacerles este planteamiento. Hemos tenido en los últimos 10 años cambios muy importantes en el rumbo de la educación en este país. Ha habido cambios políticos muy fuertes en México. Ustedes, si ahorita están en la universidad, bueno, pues su etapa de jóvenes entre 19, 20, 21, pero pues hace 10 años, les estoy hablando aquí del 2019, bueno, pues estos últimos años ha habido cambios muy importantes y es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué ha pasado con la educación en este país en la última década? Aquí el INCO, para empezar, sí toma una postura, y toma una postura crítica, pero no lo dice basado en su gusto. O sea, nos va a decir algo que es importante y que, a ver, ojo, no tiene que ver nada más con este gobierno. Y hay que decirlo con esa claridad. También hay que ser autocríticos. No ha existido en México una estrategia a largo plazo en materia educativa. Y los últimos años son una muestra de ellos, pero no quiere decir que esto haya empezado solo hace 10 años. O sea, esto ya ha sido algo que se ha presentado por lo menos en las últimas décadas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Perdónenme. Pues en los cambios de administración, cuando cambian las administraciones entre partidos, pues ha cambiado la dirección de la política educativa. Esto es un problema. Jóvenes, esto es un problema. Porque la política educativa necesitamos que dure. Tiene que tener una visión de largo plazo. Si no, no es posible ejecutarla. Imagínate tú entras a la carrera, por ejemplo, y a ti te muestran, tú eliges una carrera y tú tienes un mapa de materias, tu malla curricular, y vas a los 5 años y cuando se revisan los planes de estudio de tu universidad o de donde, ¿no? Se cambian cada cierto tiempo, pero no se cambian cada año o cada 2 años, se cambian o sea, con una visión de mediano y largo plazo, porque lo que se busca es ver cuáles son sus efectos en largo plazo. Aquí no ha sucedido así. ¿Qué es lo que sí podemos afirmar? Que realmente no han estado los estudiantes mexicanos en el centro de la política educativa. O sea, la calidad no ha sido una prioridad. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí vemos una línea del tiempo. Es una línea del tiempo que no está desde el 2000 o desde los 90. O sea, estamos empezando con los últimos acontecimientos. Estamos empezando en el 2012. 2012-2017. 2012-2018 es el sexenio de Enrique Peña Nieto. Acuérdense que antes del 2000 había gobernado el PRI, el partido que durante 80 años gobernó. Del 2000 al 2012 gobierna el PAN, Fox Calderón. En 2012 vuelve a ganar el PRI. En el 2012, en ese periodo del 2012 al 2017, se aprobó una reforma educativa. Fue muy importante. Ahorita les voy a platicar de qué se trató esa primera reforma educativa. En el 2018 gana Andrés Manuel López Obrador, gana Morena. Sí tenemos que hablar de política aquí, porque los cambios políticos han tenido efecto en la política educativa. En el 2019
se volvió a hacer una reforma educativa. O sea, no habían pasado ni 2 años de la aprobación de la reforma y en el 2019 ya se estaba, por decirlo así, se estaba echando para atrás. De hecho, así se planteó públicamente, se revirtió la reforma educativa, se habló de aprobar cambios para ir contra la mal llamada reforma educativa y se habló de una contrarreforma. Ahorita vamos a ver de qué se trató, pero es importante que vean en el tiempo. ¿Qué pasó inmediatamente después del 2019? La pandemia. Entonces, eso no dependió del gobierno, ¿verdad? Eso fue algo que vino de fuera, que vino de otro, o sea, vino, fue un aspecto que no dependió, no surgió, digamos, por una acción del gobierno. Pero entonces imagínense, 2007 se aprueba una reforma, 2020 se aprueba una contrarreforma y luego inmediatamente la pandemia. Y y todo el mundo se va a su casa, nos vamos a la salud. Ustedes lo vivieron como estudiantes, acuérdense lo que significó, nosotros como profesores, como padres de familia, todos vivimos este impacto. 2021 empieza el ingreso, el regreso a las aulas. Aquí no se podía implementar esta reforma porque estábamos con el tema de la pandemia. 2021 también se dio por la reforma, la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Ahorita vamos a platicar de qué se trató. En 2022 hay un relevo en la SEP, estaba Delfina Gómez, la que hoy es gobernadora del Estado de México, 2022. Y aquí es cuando se publica el nuevo plan de estudios. El nuevo plan de estudios en México surge de un nuevo modelo educativo. El nuevo modelo educativo en México se llama la Nueva Escuela Mexicana. Ahorita lo vamos a platicar. Y en 2023 el año pasado, inicia la implementación de este programa, de este nuevo programa. Vamos a ver de qué se trató. ¿De qué se trató la reforma educativa en 2013? A ver, qué importante es. Fíjense, había un gran problema en México y eso fue un problema que se arrastró durante casi un siglo, en el que los sindicatos, acuérdense, los sindicatos son pues gremios muy importantes, muy relevantes, que defienden los derechos de los profesores, lo cual es positivo, pero que habían tenido una influencia ya que se había convertido en algo no necesariamente positivo. Tenían ya una influencia incluso negativa. ¿Qué había pasado? Que los profesores entraban al sistema magisterial sin evaluación, se heredaban las plazas, cumplían papel más bien político, tenían un poder político que era excesivo. Y entonces lo que empezó a pasar es que se creó en este año, en esta primera reforma, el Instituto de Evaluación Educativa, para empezar a decir un organismo autónomo, para empezar el gobierno a tener un mecanismo para evaluar, a ver qué está pasando con la política educativa. Antes no podíamos saber qué estaba pasando con la política educativa. Esta reforma educativa surgió de un pacto entre los principales partidos políticos. La política está muy relacionada con la educación. El PRD, el PAN, el Peña Nieto, pues hicieron un pacto que se llamó el Pacto por México y dijeron, vamos a aprobar todas las fuerzas políticas un cambio constitucional y dijeron, vamos a hacer el nuevo modelo educativo. El modelo educativo 2017 incorporó varias cosas sin ser muy exhaustiva en los cambios. Metió la idea de las competencias, del aprendizaje socioemocional. Eso fue algo muy relevante. Antes eso no estaba considerado. Nosotros estudiamos la escuela primaria, secundaria, toda nuestra carrera académica y jamás tuvimos esta perspectiva del aprendizaje socioemocional. Pero fíjense, implicó un acuerdo. Entonces, aquí hay algunos elementos que fue importante. Se estableció, por ejemplo, el servicio profesional docente. A ver, jóvenes, ustedes ahorita han de decir, bueno, ¿y esto qué? Fíjense qué importante. Las plazas de los profesores, para contratar un profesor, se asignaba conforme al mérito. O sea, te contrato como profesor y puedes promoverte como profesor si te capacitas y si eres bien evaluado. Eso es algo muy importante, eso es algo básico.
en la educación pública, por supuesto. La educación privada tiene otra forma. Formación docente, incluir, por supuesto, el inglés, las habilidades socioemocionales, bueno, varios aspectos que les voy a dejar para que ustedes también lo puedan ver, pero uno de los grandes temas era este. Viene el cambio de gobierno, muy legitimado, hubo un cambio muy fuerte, la sociedad se expresó muy fuerte en el 2018, y en el 2013, bueno, en el 2019 viene esta reversión de la reforma de 2013 con el presidente López Obrador. Se eliminó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, o sea, ya no existe un instituto que de manera autónoma pueda generar criterios de evaluación. Esto es muy importante, porque no podemos saber cómo está avanzando realmente la educación en México. Hoy no lo podemos ya saber. A lo mejor ustedes como estudiantes se acuerdan, estoy segura que se acuerdan, que en la primaria, a lo mejor les tocó todavía en secundaria, les hacían la prueba Planea. La prueba Planea fue un instrumento que se empezó a aplicar para medir cómo estaban los estudiantes. Una prueba que se aplicaba en todo el país para decir, ok, los estudiantes de Chiapas, los estudiantes de Baja California, los estudiantes, a ver, ¿cómo están? ¿Cómo están en matemáticas? ¿Cómo están en lectura? También la prueba PISA la aplican a nivel internacional la OCDE y también nos mide. Lo que no se mide no se puede mejorar. La última prueba que se levantó fue en 2019, general. En 2022 se aplicó una, pero solo para educación media superior. Fíjense qué importante. O sea, ya este gobierno lo que hizo con la reforma educativa de 2019 es que ya no tiene una apuesta por la evaluación. Y lo que les decía, nació la nueva escuela mexicana. Como dice el gobierno, dice, es un proyecto, una educación más integral, humanista y que involucra a las comunidades. Viene el cierre con el COVID. Miren este dato. Jóvenes, es que esto es algo muy importante. El cierre duró 53 semanas. El Banco Mundial dice que perdimos 2 años escolares. 2 años. Ustedes y todos los niños de México. Principalmente los de escuelas públicas. Principalmente los que venían de las escuelas públicas. Estos 53 semanas, que además fuimos uno de los países que más tiempo estuvimos con la escuela en casa, que tuvo de efectos. Casi no hubo datos oficiales, casi no se investigó. El gobierno fue muy resistente a querer reconocer lo que estaba pasando. Hubo muchos expertos a nivel internacional, la ONU, muchas organizaciones civiles que dijeron, oye, tenemos que hacer algo porque los niños se van a quedar, va a haber rezago, y el rezago va a ser diferenciado porque hay niños que tienen más oportunidades y hay niños que tienen menos, estudiantes con más y menos oportunidades. Fíjense este dato, este sí es un dato oficial del INEGI. El 2% de los alumnos de educación básica, es primaria la educación, no regresaron a las aulas en el ciclo siguiente. 2%. Y al siguiente, 5% ya no regresó a la escuela. Yo tuve la oportunidad de estar después del huracán Otis, en Guerrero, tuve la oportunidad de estar en Coyuca. Es un municipio que también fue muy afectado. Es un municipio que está junto a Acapulco. Devastado, tremendo, sin apoyo del gobierno. Y conocí a un joven brillante, trabajador, no tienen una idea, un joven, de verdad, a mí me conmovió mucho porque tenía un potencial increíble. Ya tenía que haber estado en prepa. Oye, ¿no vas a la escuela? Bueno, en ese momento las clases estaban canceladas. ¿No vas a la escuela? No, yo ya no voy a la escuela. Vino la pandemia cuando estaba en primera secundaria. Me mandaron a mi casa, ya no quise regresar. O sea, yo conocí a una persona, y de verdad se los digo, ya su aspiración ya es irse con su hermano, bueno, migrar a Estados Unidos con su hermano para irse a ayudar en una cocina, y bueno, ya no puede ser, un muchacho inteligente con toda la capacidad que finalmente ya la pandemia lo sacó del sistema. La prueba PISA, fíjense este dato, esta es una prueba internacional, la aplica la OCDE a los países que somos miembros de la OCDE. Nos medimos con los países más industrializados del mundo. En 2022,
tuvimos las calificaciones más bajas en matemáticas, lectura y ciencias desde 2009. O sea, retrocedimos al 2009. O sea, retrocedimos más de 10 años. Y tuvimos, en matemáticas tuvimos 395 puntos, ahorita vamos a ver algunos datos, pero tuvimos el promedio más bajo de los 37 países que se evaluaron. En lectura y ciencias, 415 y 410, y pues bajamos en este sentido. Estos son datos que nos da la OCDE. A ver, sí es cierto, oye, bueno, todos los países les fue mal. Sí es cierto, a todos los países les fue, o sea, ningún país creció por la pandemia, ¿sí? Pero México fue el que tuvo el peor efecto. ¿Por qué? Porque el gobierno no revirtió, en especial en ciencias y matemáticas. Y solo en el caso de lectura nos mantuvimos como en 2018, ¿ok? Y aquí algo que decían es, en México se agudizó la caída que ya había comenzado desde el 2008. No se pudo detener esa caída. Aquí están las gráficas de matemáticas, vean cómo veníamos. Tenemos que medir. A ver, un tema de la política educativa es que se tiene que medir, nos tenemos que medir cómo está México con otros países, porque la educación sí tiene que tener una perspectiva de competitividad. Entonces, vean matemáticas, vean lectura y vean ciencia. Ciencia, lectura es en donde tuvimos, bueno, pues un desempeño más estable. Además, esta reforma educativa canceló un programa que había sido bueno. A ver, había operado con los gobiernos de Acción Nacional, se quedó operando con los gobiernos del PRI, este gobierno lo canceló, que fueron los programas de escuelas de tiempo completo. ¿Por qué era importante tiempo completo? Esas escuelas de tiempo completo, ¿por qué beneficiaban a la educación? Porque las mamás, principalmente las mamás, pero esto incluye a los papás que trabajamos los dos. No, piensen ustedes en los casos de sus familias o las familias de sus compañeros. Cuando los dos papás trabajamos, es muy complicado tener que hacer con los chavos, con nuestros hijos. El programa de escuelas de tiempo completo había sido calificado por el Banco Mundial, por la UNICEF, como un programa muy exitoso, y se le quitó el recurso. Se cerraron los 25,000 planteles y 3.6 millones de... ¿Qué es esto? Que las escuelas que se quedaban con doble turno para que los estudiantes se quedaran ahí. Entonces, este programa había podido incrementar el aprovechamiento escolar y además daba alimentación. Estaba ya beneficiando a 1 de cada 10 escuelas públicas. O sea, era un buen programa. Había contribuido a reducir el abandono escolar. Y esto, bueno, se quitó. ¿Qué pasa con el nuevo plan de estudios? Ya que pasó la pandemia, ya que regresamos, el gobierno dijo, bueno, voy a empezar a implementar la nueva escuela mexicana a partir del año 2022, la prueba piloto. No pudieron hacer la prueba piloto. Esto, ¿sabe qué empezó a pasar en las escuelas tanto públicas como privadas? ¿Qué empezó a pasar? Incertidumbre. Los profesores empezaron a decir, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No hay plan de, o sea, ¿dónde están las materias? ¿Dónde están los libros? O sea, hubo mucha incertidumbre, mucha desorganización. Y se canceló la primera prueba piloto. Se empezó, no sé si ustedes se acuerdan, las noticias, fue muy importante. Bueno, se fue la secretaria de la SEP, que era Delfina Gómez, se fue a ser candidata. Aquí hubo otro cambio. O sea, vean cómo, a ver, es una realidad. La política influye mucho en esto. Y ¿qué es la nueva escuela mexicana? Hay un cambio de visión. Se pone como prioridad a la comunidad. Y aquí hace 4 ejes formativos: lenguaje, saberes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano y lo comunitario. Les digo, no pudo haber a partir de octubre no se hizo prueba piloto, y cuando ya iba a empezar, hubo organizaciones como Educación con Rumbo, Mexicanos Primero, y muchas asociaciones de padres de familia que se ampararon. O sea, hicieron una controversia con el Poder Judicial para ampararse, porque empezaron a decir, a ver, esto es un desastre. O sea, los libros, no conocemos los libros, no participamos, no hay expertos. ¿Qué pasa con estos libros? O sea, ¿qué pasa con este programa?
Una de las grandes críticas al modelo educativo es que es un modelo educativo ideológico. Y esto es otro de los grandes temas que sí preocupan en el modelo educativo. Hay ideología. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que este modelo lo que está haciendo es que dice todo lo que se hizo antes está mal. Habla mucho de esta idea de que la colonia, de que pues esta fusión entre lo mexicano, lo español, la cultura occidental es algo negativo. Se habla mucho desde esta perspectiva de descolonización, de conflicto, de clase, de explotación, de explotadores, de... A ver, claro que es positivo que haya una educación con conciencia de generosidad, de solidaridad, de conciencia social. Por supuesto, eso es muy importante, de servicio. Pero no puede ser una educación que nos enfrente como mexicanos, que diga los que tienen no deben tener, o sea, que haga enfrentamiento entre clases sociales. Y eso es algo que nos lastimó mucho. Separó la distribución de los libros en algunos estados, luego se liberaron. Entonces, ha sido, en resumen, ¿qué les puedo yo decir? Que hay mucha confusión con el programa educativo. Hay descontento, ¿no? No es un programa que haya sido aceptado por todos. Nos ha dividido este nuevo modelo educativo. En términos de la política social, el gobierno actual lo que hizo fue, tiene este programa que son las becas Benito Juárez. A lo mejor ustedes lo conocen. Me voy a ir rápido con esto porque no quiero adelantar. El programa, como política actual, se tienen las becas a nivel básico, a nivel medio superior. Básico, digamos que está enfocado en primaria, medio superior, secundaria y prepa, jóvenes escribiendo el futuro en universidad, y estas becas que son para servicio social y para titulación. Este programa de becas Benito Juárez sustituyó a lo que antes, los últimos casi 20 años, se llamaba Oportunidades y Prospera. El programa Oportunidades y Prospera, en resumen, ¿qué les quiero decir? El programa Oportunidades y Prospera veía a la familia completa. Era una política que veía a la familia completa. Y lo que hacía es que le daba apoyo a los niños para educación básica, y conforme iban creciendo, sobre todo las familias, focalizado a las familias más pobres, conforme iban creciendo, iban adelantando sus estudios, les iba dando beca, iban avanzando. Este programa, lo que hizo este gobierno es que elimina ese planteamiento de Oportunidades Prospera. Oportunidades fue con los gobiernos de Acción Nacional, y luego Prospera fue con el gobierno ya del PRI. Bajó la aportación de apoyo económico, o sea, reciben menos dinero, y, por ejemplo, ya no da 2 apoyos por niño. Ustedes han de decir, oye, pues es justo. No, no es justo. En las familias más pobres dejaron de recibir tantos recursos. Eso es muy importante que lo tengamos claro, y ahorita van a ver por qué es importante. Antes teníamos 6.5 millones de familias apoyadas, y hoy solamente 3.680.000 familias. ¿Qué otra cosa es importante que dejó de pasar? Se dejó de apoyar la educación básica y se fue el apoyo a los jóvenes, digamos, a los adolescentes en educación secundaria y preparatoria. Ahí hay una crítica. O sea, lo que dicen es, ¿por qué? O sea, ¿por qué te fuiste mejor a esos públicos y no te quedaste con el público más, que en este caso pues más lo necesitaba? Bueno, eso es lo que ha ido pasando. Se ha pensado que es un tema más bien electoral. Y algo importante es que los programas dejaron de ser complementarios. Ojo con esto, aquí lo voy a decir. Se ha dicho que los programas son universales. ¿Qué quiere decir? Que los programas se tienen que llegar a todos. No ha pasado. Ahorita les voy a enseñar los datos. Importantísimo. Los programas antes veían a toda la familia. Se le daban a la familia, las mamás eran súper importantes, las jefas de la familia eran muy importantes, porque entonces el niño llevaba a su hijo al servicio de salud en el Seguro Popular, que tampoco existe ya. Seguro Popular, iba a la escuela, iba subiendo y se daba el apoyo. Hoy el apoyo se da directamente y no hay una corresponsabilidad. Entonces, esto no necesariamente está cumpliendo los objetivos de esa política social. La beca, digo, para que vean ustedes los montos,
La beca para educación media superior tiene 34,500 millones de pesos y esta es universal, apoyó a 5,8 millones de estudiantes, pero por ejemplo la que es de estudiantes de universidades solamente apoyó al 15% de los estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, esas son de las cosas importantes. ¿Cómo está la educación ahora? Eso es lo que es la política educativa actual. ¿Cómo está hoy a ver, para hablar de la situación, si es por acceso, si es por cómo están las escuelas de infraestructura, cuál es su calidad, realmente genera estudiantes competitivos, cuál es el rezago, realmente se cumplen los derechos, a ver, ¿cuál es el impacto? A ver, hay muchas formas de medir la educación. Una que yo elegí para podernos concientizar en cómo está el tema de la educación en México es con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, sí es cierto, eso sí es cierto, que la población en situación de pobreza entre el 2018 y el 2022 disminuyó de 41,9% a 36,6%. Eso sí sucedió. Y es algo que el gobierno dice, redujimos la pobreza. Es algo positivo. Pero ¿qué nos dice el Consejo? Son datos del gobierno. ¿Qué nos dice el gobierno? ¿Qué nos dice el propio gobierno? Esto es algo muy relevante. Nos dice, sí se redujo la pobreza en alrededor de 5 millones de mexicanos, pero 36 de cada 10 personas no tienen derecho a alguno de sus derechos sociales. A ver, vamos a ver. Y principalmente los focos rojos son educación y salud. En el caso de población de 3 a 21 años que no asiste a la escuela, en el caso de la educación que se considera obligatoria es 15,9%. Y de 22 años nacida a partir de 1998, sin educación media superior, 36,7%. Aquí son 4 de cada 10. Por favor, pensemos 4 de cada 10, casi. Entonces, es un indicador alto. ¿Qué nos está diciendo el Consejo que evalúa la política social en este país? Si el rezago educativo, es decir, la población que tiene que estar yendo a la escuela, que no está yendo a la escuela, en los primeros niveles, ¿se acuerdan la educación básica, donde se quitó la mayor cantidad de apoyo? Se está empleando en esos niveles. Y a quien más está afectando es a las mujeres. Cuando las mujeres tienen menos educación, afecta a las siguientes generaciones, porque las mujeres tenemos un impacto muy importante en la educación de nuestros hijos. Cuidado, cuidado. ¿Qué preguntan el Consejo que evalúa la política social y educativa en México? Si la enseñanza es de calidad, si realmente el aprovechamiento es adecuado, si el acceso es oportuno y si realmente es gratuito. Miren esto. Este es un indicador que nos dice, por eso les decía yo, a ver, gráficas y datos, para que no sea solo lo que yo les digo o, bueno, es que tú eres de la oposición, tú nos vas a dar datos que te convienen. No, a ver, estos son datos del INEGI y del Coneval. Esta es la población que no tiene rezago educativo, es decir, lo que nos falta aquí lo que nos falta son los porcentajes que nos faltan son los que sí tienen rezago educativo. A nivel, digamos que a nivel nacional estamos en alrededor, el promedio nacional es de 80,6. Hay prácticamente 2 de cada 10 mexicanos que están en una situación de rezago educativo. En donde hay menos rezago educativo, en la Ciudad de México. Por ejemplo, el caso de Baja California, si nos vamos aquí, pues está en 6º lugar. En Baja California no hay un gran rezago educativo, pero vean los casos de Chiapas, de Oaxaca. Aquí lo vemos en el mapa, por ejemplo. Aquí está la definición, se las voy a dejar. El norte de México no tiene una situación de rezago educativo, pero si ustedes ven, pues el caso del sureste, los estados de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, son en donde mayor rezago educativo existe. Aquí es donde decimos la situación de los desequilibrios, de las distancias sociales. ¿Qué otro tenemos? La población de 15 a 21 años que tiene educación básica, que está en la educación media superior. Este es muy importante. ¿Cuántos
¿Cuántos están llegando a la educación media superior? Fíjense qué importante. Aquí baja, o sea, aquí ya son lo que decíamos, 4 de cada 10. 4 de cada 10 no están llegando a la educación media superior. Se quedan en el camino. Se quedan en el camino. Aquí, por ejemplo, la Ciudad de México, pues también Ciudad de México, Baja California Sur, pero vean ya el caso de Baja California. Aquí Baja California baja de lugar. No tengo aquí manera de ver las políticas estatales. Las políticas estatales también son importantes, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, vemos ya el caso, los casos, Baja California Sur, por ejemplo, pues tiene un buen desempeño. El caso de superior, la universidad, ustedes son estudiantes universitarios. Aquí ya estamos en el 60, o sea, 6 de cada 10 ya no está llegando a la universidad. O sea, ya tiene la educación media superior y ya no llegaron a la educación profesional. Y aquí, igualmente la Ciudad de México, y aquí sí vale la pena, Baja California está por abajo del promedio nacional, en este caso. ¿Sí? Veamos aquí, Baja California pues está por abajo del promedio nacional. Y aquí, este es un dato fundamental. Este es un dato, miren, cuando dicen, nosotros estamos apoyando a todos, este gobierno va, a ver, siempre hay que tener información de primera mano. Fíjense este dato. ¿Qué porcentaje de la población que tiene entre 3, o sea, toda la población que puede ir a la escuela entre 3 y 29 años, que tiene los menores ingresos, la situación que está abajo de la línea de pobreza por ingreso, que asista a la educación pública y que está recibiendo una beca? ¿Qué asumimos? Que las personas que están en la educación pública y que tienen menos ingresos son los primeros que tienen que tener una beca. Bueno, en el caso de México, alrededor del 26% son los que están recibiendo una beca. Entonces, esta idea que de pronto se vende como todos los que necesitan están recibiendo una beca es falsa. No está sucediendo. Aquí están los datos. Ciudad de México, por ejemplo, sí sucedió. Ciudad de México, por ley, se puso que todos los niños de educación pública reciben, los que necesiten y los que no. Eso hay que repensarlo. O sea, realmente se le da a todos los que dan educación pública, lo necesiten o no. Eso es una forma de pensar. Y bueno, vean el caso de Baja California. Baja California, en este caso, es el estado que menos, en donde menos apoyo hay a los niños, no niños de 3 a 29, a toda la población escolar que más lo necesita. Y estos son, los estudiantes que egresan de educación, que están los estudiantes de educación media superior, que están llegando a la eficiencia terminal. O sea, ¿qué tantos realmente están terminando los niveles educativos? El 70.2. 7 de cada 3 están terminando sus niveles educativos en la educación media superior. La educación media superior es como el gran paso, es como una gran barrera. El estudiante que logra salir de la educación media superior es uno que da un paso muy importante para lograr salir adelante. Y bueno, pues aquí también estamos viendo estos datos. Y este dato, vean este dato qué importante es. ¿Cuántos niños, adolescentes de 3 a 17 años, que además de que van a la escuela, tienen en su casa medios para aprender? O sea, ¿de qué me sirve que mi niño o que tú vayas a la escuela si no tienes hotel, internet o computadora o algún medio para aprender? O sea, imagínense ustedes hoy en día ir a la escuela y no tener internet en su casa. ¿Cómo podrían aprender? De ninguna manera. Bueno, pues es la mitad de la población. Y esto es uno de los retos más importantes que tenemos como país. Esto es uno de los... Baja California en primer lugar, ¿eh? O sea, Baja California, en este caso ya en 2022, es el primer lugar de acceso. Está casi a 75%. Pero a nivel nacional es 53%. Chiapas, Guerrero y Oaxaca están totalmente rezagados. Entonces, vean la brecha. Por un lado, niños y adolescentes que están teniendo todo
para salir adelante, y niños, aquí otra vez la diferencia norte-sur la vemos muy importante. Esto lo vemos, todo lo pueden ustedes ver en el Sistema de Información de Derechos Sociales. Tenemos que cambiar el modelo. O sea, el modelo como hoy está, como hoy se está repartiendo el dinero, como hoy se está generando la política, no va a ser suficiente y no va a funcionar para que esto cambie. Sí tenemos que cambiar y tenemos que hacer una nueva política académica. Y esto ya se los hablo desde la oposición y en especial desde el Partido Acción Nacional, desde incluso la plataforma de la coalición que hicimos los partidos políticos que vamos a competir, PAN, PRI, PRD. Pero en este caso específico yo les hablo desde el PAN. Si nosotros como sociedad, y más ustedes como jóvenes, no le decimos a los políticos, a todos, que la educación es la base del cambio estructural y cultural y que tiene que ser la prioridad, más que todo, que la comunicación. Lo más importante, lo que tiene que gastar un gobierno y en lo que más se tiene que enfocar es la educación. Pero como sociedad tenemos, no, olvídense el gobierno. Si el gobierno ¿en qué va a invertir? Pues en lo que piensa o en lo que también piensa que la gente quiere. Entonces es bien importante que como sociedad también le estemos exigiendo al gobierno la educación. En las encuestas, hacemos encuestas y por supuesto hoy el tema más importante, ¿saben cuál es? Seguridad. Porque hay una crisis de seguridad. Pero también tenemos que decir, para que realmente cambie este país, hoy la emergencia es seguridad, pero para que cambie este país, lo importante es la educación. Lo urgente es la seguridad, lo importante es la educación. Tiene que ser nuestra prioridad, porque la educación es la base del desarrollo integral. ¿Y cuál es el cambio realmente de mentalidad? A ver, claro que tiene que haber un aspecto comunitario, claro que la familia y los padres de familia tienen que participar, claro que los profesores son actores fundamentales de la educación, pero quien tiene que estar al centro del modelo educativo es el estudiante. Y la calidad de la educación que le vamos a dar a cada estudiante. Y tiene que haber una educación de calidad para todos. Tenemos que equilibrar este acceso, estas brechas que estamos viendo. Hay algunos valores que sí, esta es una idea desde una visión humanista, que es la visión que Acción Nacional plantea. A ver, tiene que haber una libertad de enseñanza. Quienes realmente tienen que decidir cómo quieren que sea la educación de sus hijos son los papás. Y comparten con el gobierno la responsabilidad. Pero el gobierno no puede imponer una ideología y no debe imponer una ideología. Tiene que haber una participación. El modelo que propuso este gobierno, desafortunadamente, no hubo esa participación y por eso no va a funcionar. La educación tiene que poner por encima de todo el interés de las niñas, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, para que ustedes como estudiantes, ¿cuál es la prioridad? Que tengan un criterio propio, que ustedes sean libres, no que se les dé una educación para que piensen como piensa el gobierno, que ustedes sean plenamente libres. Entonces, ¿cómo debe ser la política educativa? Integral. Tiene que ser técnica y tiene que ser práctica, pero también tiene que ser una educación de valores. Universal para todos, autónoma, que te genere autonomía, excelente. Y no debe haber diferencia entre la educación pública y la educación privada. Práctica. Tienes que ir a la educación y yo les aseguro que ustedes, mis alumnos así me lo dicen. Yo enseño en maestría y en licenciatura. Mis alumnos me dicen, yo quiero que su clase maestra sea práctica. Yo quiero aprender a hacer las cosas, no solo que me dé rollo. Y tiene que haber una evaluación seria, porque si no medimos no podemos mejorar. ¿Y cuáles son los valores que tenemos que enseñar en la educación en este país? El respeto a las leyes. Si no nos educamos en respetar la ley, no vamos a vivir en paz, no vamos a vivir con seguridad, a ser responsables. Una educación en donde el mérito es importante. La solidaridad entre nosotros, en la centralidad de la familia, la igualdad entre hombres y mujeres, civismo, amar a nuestro país, amar a nuestra comunidad, honestidad y, por supuesto, el respeto al medio ambiente. No podemos olvidar que la educación es un derecho que debe ser universal. Pero ¿saben qué es bien importante? Es un derecho que no solo el Estado puede dar,
es prioritario para el Estado, pero el Estado no puede ser el único que la da. Tiene que haber una unidad entre particulares, empresas, tiene que haber, o sea, tenemos que entre todos generar un sistema educativo para que no importa cuál sea tu ubicación en el país, tu ingreso, tu origen, no importa, que todos tengamos acceso a ese derecho. ¿Cuáles pueden ser las políticas y los programas para mejorar la educación en este país? Aquí les voy a dejar algunas ideas. Todo esto viene en el programa de acción política del Partido Acción Nacional, en la plataforma del Frente Fuerza y Corazón por México, que es el frente que postula Xóchitl Gálvez, y también la plataforma del PAN. Aquí viene la idea del modelo, un modelo que promueve competitividad, que promueve lectura, redacción, matemáticas, y ahí va a decir, participativo, que también genera educación financiera. Es que eso es importante también aprender, o sea, que aprendamos también a generar recursos. Y este modelo, lo que decíamos, sí se va a buscar reemplazar a la nueva escuela mexicana. Hay una propuesta concreta, un modelo integral. Ampliar la cobertura y la calidad de las becas. O sea, en este caso, sí se va a buscar cambiar la beca Benito Juárez y que vuelva el modelo. Se tendrá que llamar de otra forma, pero sí tiene que volver un modelo que apoya integralmente a la familia. O sea, que apoya integralmente a la familia y que le regresa a cada integrante de la familia la posibilidad de tener su beca, integrando y apoyando con corresponsabilidad. No solamente o sea, tienes la beca y ya, ¿no? Que haya esta corresponsabilidad para que haya complementariedad. Libertad para elegir. Una de las cosas que más hemos dicho durante toda la historia del PAN, las colegiaturas en las escuelas privadas, por ejemplo, tienen que ser deducibles de impuestos. Si tu papá, si tu mamá, si tú alguna vez tienes hijos y vas a pagar colegiaturas, que sean deducibles de impuestos. Porque finalmente tú estás descargando al Estado de esta responsabilidad que tiene con la educación pública. Y también que pueda haber más opciones para las personas para elegir. Evaluación a profesores. A ver, tiene que regresar la evaluación. Hoy los sindicatos volvieron a hacer política. Hoy la labor de los docentes, desafortunadamente, volvió a ser de política. Y eso está mal. No podemos poner en riesgo la calidad de la educación por compromisos políticos. Eso está mal, eso es poner en riesgo a este país. Necesitamos que los profesores sean profesores, claro, que ganen bien, que sean respetados, que realmente los profesores sean, que tengan su labor sea dignificada, pero que sean evaluados. Y para que tengan más sueldo, para que tengan más responsabilidad, demuestren que son buenos profesores. Y lo hablo también por mí, que soy profesora. Invertir más. Desde luego que donde está el amor de un gobierno es en donde más invierte. Y en el caso de México, no es en la educación en donde más está invirtiendo. La tecnología, la innovación es muy importante. A ver, ¿qué es lo que decimos aquí? Y tiene que ver con lo que hay que reflexionar sobre la innovación, la tecnología. ¿Cómo vamos a hablar de un México competitivo? ¿Cómo vamos a hablar de un México justo? ¿Cómo vamos a hablar realmente de un México que se puede poner a la vanguardia si la mitad de los estudiantes de este país no tienen acceso en su casa a las tecnologías? Entonces estamos haciendo una brecha profunda de desigualdad. Entonces todas las escuelas tienen que tener mantenimiento e innovación tecnológica. Tiene que haber acceso a Internet en todas las regiones del país. O sea, tiene que haber una estrategia digital nacional. O sea, necesitamos entrar en este tema de innovación, de inclusión financiera, de crear nuevos mercados. A ver, todo este mundo en el que México puede participar, vienen nuevas inversiones para México con el nearshoring. Ustedes lo han escuchado, viene. ¿Cómo vamos a tener un capital humano que realmente pueda no solo ser mano de obra? Algo que hemos dicho en los gobiernos panistas, en el Bajío, en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, es, ya no queremos solamente ser mano de obra, queremos ser el México de la mentefactura. Queremos que los mexicanos y las mexicanas, además de aportar mano de obra que se gana poco con eso, o sea, queremos que los mexicanos ganen más. ¿Pero cómo? Pues accediendo a esto, accediendo realmente a la posibilidad de innovar
y de actualizarnos con estas materias. Obviamente lo que decíamos de la evaluación, no hay manera, y se los digo en serio, no hay manera de que este país recobre rumbo en materia educativa si no se le apuesta a las evaluaciones. Y hoy eso no está previsto en la nueva escuela mexicana, en la política educativa. Va a requerir que el Congreso, el nuevo Congreso que se elija en junio, cambie la Constitución y cambie las leyes educativas para que otra vez la evaluación sea obligatoria. Necesitamos que eso suceda, porque si no, vamos a condenar a las próximas generaciones a tener una educación francamente chafa. Una educación que es a la y se va, una educación en la que no se les está dando la máxima calidad. Y también una educación inclusiva. O sea, se va a tener que nivelar. O sea, perdimos 2 años con la pandemia, pero no fue igual en Baja California que en la Ciudad de México, que en Nuevo León, que en Chiapas. Y se va a necesitar regresar a la red de escuelas de tiempo completo. Es un asunto de justicia. O sea, los papás y las mamás que trabajan necesitan apoyo. Y ya no con una guardería, se necesita regresar las estancias infantiles, eso también se eliminó. Pero es una política que ayuda a los papás. Es alimentación para los niños y es escuela para que los niños estén en un lugar seguro, con sus tareas, aprendiendo, desarrollando deporte, desarrollando cultura. Y lo más importante, participación. Los padres de familia, el sector productivo. Las empresas en este país, todas las empresas en todas las regiones, tienen que poder participar y decir cómo debe ser la educación, porque debe haber una vinculación. Queremos que las personas que somos educadas, o sea, yo como alumno, yo como profesor, yo quiero que cuando yo termine mi carrera o mi posgrado, mi especialización, yo quiero poder ser útil productivamente. No solo quiero ser productivo económicamente, yo quiero desarrollarme en muchos otros aspectos, pero pues también quiero ser productivo. Hicimos un proyecto con la Universidad Politécnica de Querétaro y tuve la oportunidad de platicar con profesores, con alumnos de la universidad. Es una universidad excelente en Querétaro, es una universidad pública excelente. Y de las cosas que nos decían los alumnos son carreras técnicas muy, muy avanzadas. Y de las cosas que me decían los alumnos es, a mí lo que me interesa es poder vincularme con el sector productivo. Quiero que mi carrera sea útil, sea valorada por las personas que contratan. Y yo les aseguro que eso es algo que ustedes también quieren. ¿Qué va a pasar con el tema de la inteligencia artificial? Con esta revolución que estamos viviendo. A ver, si no le ponemos atención a la inteligencia artificial desde un punto de vista de justicia y de equidad, lo que va a hacer es que va a ampliar esta brecha que vimos en el mapa. Si hoy 50% de los estudiantes en este país no tienen acceso ni siquiera a Internet, mucho menos lo van a tener a la inteligencia artificial. Y ustedes como alumnos y quienes somos profesores ya vimos lo que implica, ya vimos el tiempo que nos ahorra, ya vimos lo que significa. A ver, no para que me haga mi tarea, a ver, por Dios, o sea, como que nos hemos quedado con la idea de que, ay, pues la inteligencia artificial es decirle al chat GPT que me haga mi ensayo. No, a ver, lo que implica realmente saber dar instrucciones, saber preguntar, saber generar las preguntas correctas para que pueda hacerme más productivo, creativo. Y si lo sé usar bien y si lo sé aprovechar bien, eso para mí va a ser muy bueno. Pero si no hay una política real en este país que incluya esta visión, vamos a generar una brecha mucho más grave. Algo de los temas que me parece que son retadores, y lo digo por los profesores que aquí me escuchan, es que no todos los alumnos aprenden igual y no todos se están adaptando igual a estas herramientas. Yo he tenido la oportunidad de, en clase incluso, abrir, oye, a ver, ábranme la computadora, ábranme el chat, ábranme esta herramienta, tal, y a algunos facilísimo se les da, otros no. Entonces, a ver, que no se generen estas burbujas, y algo que me parece interesante es que tampoco los dejemos caer en esto que le llaman el sesgo algorítmico, que ya te empieza a conocer también tu herramienta que te deja fuera de otro tipo de aprendizajes. Eso
tenemos que saberlo, formarnos como docentes. Los docentes estamos así impactados con todo esto. Yo la verdad, yo soy docente de la Universidad de Anáhuac y me han dado muy buenos cursos al respecto. Yo sugiero que lo hagamos en las escuelas porque los docentes necesitamos dejar de ver a la inteligencia artificial como un enemigo. Debemos de verlo como un gran aliado para realmente abrir oportunidades. Por supuesto, nos representa un tema en el tema de la privacidad y de la ética. Los protocolos, el manejo, los datos, la privacidad, o sea, sí lo tiene. Y desde luego, o sea, ya sabemos que en temas de tutorías y de apoyo educativo, pues esto va a desplazar a muchas personas y bueno, pues eso va a tener, lo voy a dejar ahí. Yo lo que les quiero invitar a pensar y a que platiquemos y que lo hagamos, alumnos, si ustedes van a tener ahorita una oportunidad en sus manos de elegir y de estar como conscientes, porque vienen procesos importantes. Y el tema educativo en México no va a cambiar con la voluntad de una persona. No va a depender de un candidato, de una candidata, de veras. O de un diputado que venga a decirles, a ver, vamos a necesitar un cambio de paradigma. Se va a necesitar para cambiar al mundo y para cambiar este país un nuevo pacto social. Que le ponga los recursos, que le ponga el interés, que lo ponga en la agenda pública. Vamos a necesitar un nuevo pacto social por la educación. Ponerlo en la agenda. Y va a depender mucho de ustedes, de nosotros, quienes estamos en la política, los que estamos tomando decisiones, pero también mucho de ustedes. Y ojalá de veras que esta charla, que bueno, pues les decía yo que es un tema complejo, muy amplio, pero que les deje una reflexión, una conciencia de lo que viene, para que realmente podamos pues tener un sistema mejor para lo que viene. Estos son mis datos, se los dejo, por favor, pues critiquenme, mándenme información, estas son mis redes, me encantaría saber qué opinan. Y les dejo, por supuesto, también, esto aquí no hacemos propaganda, publicidad, pero sí les quiero dejar las redes de las áreas formativas de nosotros para que si quieren conocer lo que hacemos, de talleres, de cursos, pues también para nosotros va a ser muy importante si quieren estar en contacto con nosotros o recibir nuestros correos electrónicos. Por supuesto, vamos a estar ahí a la orden. Para mí es un gran honor poder estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy enriquecedora la plática. Le dejo el micrófono a Romina. Preguntas. Sí, la verdad, muy interesante. Gracias por todas las reflexiones y el mensaje que ha brindado la maestra Margarita. Quiero hacer una pregunta que me quedó ahí pensando. ¿Qué importancia cree usted que tiene para el desarrollo económico y social de México instaurar la política educativa universal, integral y técnica, pero sometida a evaluación? Es la clave, gracias maestra. Ese va a ser es la oportunidad que tenemos. Y es el punto de no retorno para México. Si México realmente hace este gran pacto social por un nuevo modelo educativo, que no imponga la idea de unos o de otros, que no busque implantar una ideología de un sector o del otro, sino que realmente ponga en el centro al estudiante y esta posibilidad de un verdadero desarrollo, México va a poder realmente alcanzar un nivel de desarrollo económico sustentable y ver al futuro. Si México nos quedamos en sector que llega a gobernar, impone su ideología y luego llega otro y quiere imponer su ideología, difícilmente vamos a poder salir adelante. Realmente es, para mí, el punto de no retorno para México. Si logramos un sistema, un modelo educativo con estas características que trascienda el ánimo y la batalla político-electoral partidista, podemos realmente entrar en esa competitividad, por decirlo así, y más que la competitividad meramente económica o productiva, realmente con un desarrollo humano que aporte. Muchas gracias, Ángel. Para mí
Está perfecto. Nada, muchas gracias, una buena tarde. Te dejo la palabra. Un gusto, maestra Margarita. Pues, muchas gracias, Romina. Quisiera nada más para concluir la sesión y a manera de una reflexión final de su parte ante jornada electoral que tenemos el próximo 2 de junio. Invitarles a la participación, decirles que está en sus manos. 3 de cada 10 electores son jóvenes. Entonces, decirles que es 2 de junio, que no dejen de hacerlo, que voten por quien mejor les convenga, por quien más les convenza, pero que no dejen de hacerlo, que lo hagan con el corazón, que no dejen de pensar que realmente el voto sí hace la diferencia, que sí hace la diferencia, y que tener un mejor país, un país sin miedo, un país que puede ser lo que está destinado a ser, va a depender de la participación de los jóvenes, y más quienes han tenido estas oportunidades de crecer, de estudiar una gran institución como esta universidad, y que pueden aportar mucho también así, pero la primera responsabilidad es votar, involucrarse en la democracia, es lo más importante. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente agradecemos su participación, maestra Margarita Martínez Fischer, así como de nuestros amigos de Grupo Trejo, Romina, Rosana, que también está conectada. Realmente ha sido un gusto escucharla, muy enriquecedora, y le estaremos haciendo llegar, obviamente, una vez que esté el producto terminado, el video, y así como la liga de las redes sociales donde se va a estar subiendo. Gracias nuevamente, le extiendo nuevamente los saludos del doctor Adrián, que lo voy a pasar aquí enfrente de mi oficina, de un lado a otro, pues andan aquí en cuestiones académicas, pero gracias por colaborar con nosotros, y pues también le invitamos a que vea las otras segmentos. Tenemos invitados de otros partidos, también va a estar de la consejera nacional del INE, Rita Bell, ahorita no recuerdo bien su nombre, pero es una consejera nacional en representación de Guadalupe Tadei, y vamos a tener al final un debate o una mesa de diálogo entre los académicos a manera de conclusión de las pláticas que vamos a estar teniendo. También se la vamos a hacer llegar. Gracias por su participación y bonita tarde en la Ciudad de México. Gracias allá en Argentina. Gracias, bye bye. Hasta luego. Gracias. Luego. Los comentarios vertidos en Foro de Diálogos hacia el 2024 son responsabilidad de quien los realiza y no representan necesariamente la filosofía de CESUN Universidad.